Bien, chicos, entonces partimos primero explicando, como primera parte de este resumen de contenidos, qué es la circunferencia, cómo se conforma una circunferencia, qué diferencia tiene con un círculo y cuáles son los elementos que podemos encontrar, ¿cierto?, en este objeto geométrico. ¿Ya? Primero que todo, tenemos que mencionar, ¿cierto?, que este objeto redondo, ¿ya? Eh, denominado círculo, circunferencia, ¿ya? Es un objeto que está delimitado mediante dos, llamémoslo así, conceptos asociados, ¿ya? La circunferencia hace referencia siempre a un perímetro, ¿ya? El contorno que tiene esta figura. Por lo tanto, todos estos puntitos, ¿cierto?, que nosotros podemos ver por el alrededor, ¿cierto?, que sería nuestro perímetro, es lo que forma una circunferencia. Bien, ahora todo lo que está dentro de este objeto circular, ¿ya? Toda la parte en blanco que está dentro, todo completo, incluyendo incluso la circunferencia, se va a llamar círculo, ¿ya? Que es la superficie, ¿ya? Un círculo yo lo puedo tocar, ¿ya? Porque es una superficie. En cambio, la circunferencia es solamente como el hilito que está por el alrededor, ¿ya? Entonces, la circunferencia solamente tiene perímetro. En cambio, el círculo puede tener un área y además puede tener un perímetro, ¿ya? Entonces, eso son como cosas bastante importantes que tenemos que considerar, ¿ya? Además, tenemos que nosotros saber cuáles son los elementos de esta circunferencia, círculo, ¿ya? En donde nosotros podemos destacar tres grandes elementos, ¿ya? Primero, el centro de la circunferencia, ¿ya? Y este centro, como su nombre lo indica, está solamente, solamente a la misma distancia que tiene cualquier punto que yo pueda colocar por alrededor de mi circunferencia. O sea, SA está a la misma distancia de L, está a la misma distancia de C, está a la misma distancia de E, a la misma distancia de F, de H, de B, de I, de J, de cualquier punto que yo tenga por el costado, este va a estar a la misma distancia de nuestro centro A. Entonces, por eso es súper importante en donde nosotros lo podamos ubicar, ya que si no está en el centro, no va a poder ser considerado como tal. Bien, ahora, dentro de los elementos que nosotros tenemos en nuestra circunferencia, vamos a tener, bueno, aparte del centro, vamos a tener dos elementos que son considerables e importantes. El primero es mi radio. ¿Ya? El radio, ¿ya?, de una circunferencia o el radio de un círculo es el segmento que une el centro con cualquier punto que yo tenga en mi circunferencia. Puede ser ese, puede ser el de acá, puede ser el de acá, y cualquiera va a ser radio, ¿ya? Cualquier puntito, incluso un puntito que yo invente aquí, también va a ser radio, ¿bien? Y este radio va a medir exactamente lo mismo. Si yo, por ejemplo, voy y quiero ver cuánto es la medida, la distancia de longitud de este objeto, el objeto vale 5. El J también vale 5. El F también vale 5. El G también vale 5. O sea, todos miden 5. ¿Si se fijan? Entonces vemos que el radio en esta circunferencia va a valer 5. Y si yo, por ejemplo, quiero mover nuestra circunferencia, vemos que los radios aumentan todos de la misma manera, ¿ya? Si un radio es más pequeño, todos los radios son más pequeños. ¿Por qué? Porque todos los radios miden lo mismo en una circunferencia. Entonces, si ustedes de repente ven un ejercicio con un radio que está hacia la derecha o el otro que está hacia la izquierda, la verdad que va a dar lo mismo, ¿cierto? Porque es solamente una posición. Bien, ahora, ese es como el primer elemento. El segundo elemento, ya que yo voy a considerar acá, se llama diámetro, ¿ya? Y este diámetro, coloquémoslo en rojo. Este diámetro es un segmento que va desde un extremo al otro extremo.
pero la condición es que pase por el centro. Bien, por ejemplo, lo voy a tirar realmente mal. Por ejemplo, si yo uno estos dos puntos, esa línea que vemos desde D hasta H no es un diámetro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente no va a pasar por el centro. Por ende va a tener distinta medida. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, veo la medida de este diámetro mide 10. En cambio, este elemento de acá mide menos. Mide 9,67. ¿Ya? Entonces, lo que yo tendría que hacer sería tomar este punto y hacerlo que pase por el centro para que ahí efectivamente valga 10. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera yo puedo ir construyendo. Ahora, es importante, ¿cierto?, que corresponda el diámetro que pase, ¿cierto?, por ese punto central, ¿ya? Si es que no pasa, ahí ya vamos a tener dificultades, ¿ya? Porque el elemento que pasa por dos puntos y que no toca el centro, pongámoslo así, se llama cuerda, ¿ya? Y la verdad es que las cuerdas aún no las vemos formalmente, o no por lo menos en este contenido. Bien, entonces, el diámetro es básicamente un elemento de mi circunferencia que me permite, de hecho vamos a mover ese, lo vamos a dejar como un diámetro. Ahí sí. Que me permite, ¿cierto?, determinar distintas características del círculo, ¿ya? Por ejemplo, a mí el diámetro o el radio me va a permitir calcular su perímetro, me va a permitir calcular su área, su superficie, ¿ya? Y para ello, ¿cierto?, yo voy a tener que saber al menos, como información básica en mi ejercicio, cuál es el valor, ¿cierto?, de un radio o cuál es el valor de un diámetro, ¿ya? Cualquiera de los dos sirve. ¿Por qué? Porque resulta que mágicamente un diámetro es como tener dos radios, ¿cierto? Es como tener un radio hacia el C y otro radio hacia el B. Por lo tanto, el diámetro siempre va a valer el doble de lo que mide un radio. Si ustedes pueden observar acá, nuestro radio que mide 6, nuestro diámetro mide 12. Si yo esto lo voy dejando más pequeñito, vemos que si el radio mide 3, nuestro diámetro mide 6. Y lo mismo, ¿cierto? Si es que esto, ¿cierto?, se va agrandando, vemos que, por ejemplo, si el radio mide 9, nuestro diámetro mide 18. Entonces ya con eso nosotros podemos ir jugando, ¿cierto? Y podemos ir determinando el valor nuestro, eh, de nuestro perímetro. Bien, ahora, algo importante que nosotros tenemos que ver es que podemos determinar, como les dije hace un momento, algunos elementos bastante peculiares en esta circunferencia. De hecho, la vamos a extraer y nos la vamos a llevar a nuestra pizarra para trabajar con ella. La vamos a dejar así mismo, nomás con esas mismas medidas, para que no tengamos dificultad. Entonces, nos vamos a traer nuestra circunferencia, la vamos a dejar acá y vamos a trabajar con ella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos que considerar eh, dos trabajos bien importantes que hacemos con ella. Primero, aprendimos a calcular, vamos a escribir con azul. Nosotros aprendimos a calcular el perímetro. El perímetro. El perímetro de una circunferencia dijimos que era el contorno. O sea, si nosotros resaltamos esto, el perímetro va a ser todo el contorno, ¿cierto? Todo eso que mide alrededor de mi circunferencia. ¿Ya? Y tengo que poder calcularlo sabiendo la información que se me entrega. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculábamos el perímetro? Lo calculábamos mediante una fórmula, ¿ya? Y la fórmula del perímetro
¿qué era lo que decía? La fórmula del perímetro tenía dos opciones. Primero era multiplicar un número raro, ¿cierto? Que lo llamábamos pi, multiplicado por el diámetro, ¿ya? Que era lo primero que nosotros aprendimos. O la otra opción, hagámoslo, o la otra opción es multiplicar este numerito pi. De hecho, vamos a dejar un poquito más. Este número pi multiplicado por 2 veces el radio. ¿Ya? ¿Por qué 2 veces el radio? Porque dijimos que el diámetro mide el doble, ¿cierto? Entonces, si yo tengo dos radios, es como tener un puro diámetro, ¿ya? Entonces, podemos, ¿cierto?, calcular nuestro perímetro de ambas maneras, ¿ya? Ahora, en nuestro ejemplo, si yo quisiera calcular el perímetro en sí, bueno, primero tenemos que saber cómo vamos a considerar ese famoso numerito pi, ¿ya? Porque si bien es cierto pi, ¿ya? Pi es como nuestro número mágico que nos permite calcular todo esto. Si yo no tuviera pi, yo no podría realizar, ¿cierto?, el cálculo del perímetro o el cálculo del área, ¿ya? Entonces, por eso es importante poder considerarlo. Ahora, el pi, ¿ya?, aproximadamente va a ser 3,14, ¿ya? Y es como nosotros lo vamos a trabajar. No lo vamos a trabajar ni 3,1 ni 3, no, va a ser 3,14. A no ser que en el ejercicio diga y explícitamente considere pi igual a 3. ¿Ya? Ahí en ese caso nosotros vamos a decir, ok, vamos a decir en este caso que pi vale 3. Pero normalmente en nuestras actividades pi va a valer 3,14. ¿Ya? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos que calcular, ¿cierto?, el perímetro en este caso, por ejemplo, yo quiero calcular el perímetro de esta circunferencia. Entonces, el perímetro de esta circunferencia, ¿cómo lo voy a calcular? Primero tengo que considerar, y de hecho lo podemos hacer de las dos formas para que vean que de ambas formas sirve. Por ejemplo, vamos a decir, ya, que yo lo voy a considerar en verde, y voy a hacer la primera, pi por d, ¿ya? Voy a ocupar ese d. Entonces, ¿qué voy a decir? Pi por d va a ser, ya, primero lo voy a escribir y después lo voy a desarrollar. Pi por d, ¿bien? Pi dijimos que iba a ser 3,14. D dijimos que iba a ser 10. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 3,14 por 10. ¿Y cuánto va a ser 3,14 por 10? 31,4. ¿Ya? ¿Por qué no lo calcula el ladito? Porque sabemos que si multiplicamos por 10, básicamente en nuestra comita que se corre un espacio hacia la derecha. ¿Ya? Entonces por eso lo saqué más rápido nomás y quedó en 31,4. Ahora, si yo quiero ocupar la otra fórmula, y de hecho la otra fórmula en realidad no es que sea pi por 2r, ¿ya? En realidad, como son puras multiplicaciones, recuerda que esto se puede asociar, se pueden conmutar, ¿ya? Entonces, por lo general, siempre cuando me preguntan, ya, ¿cuál es la fórmula del perímetro? 2pi por r, ¿ya? Pero en realidad ese 2pi por r en realidad viene del 2r, ¿ya? Entonces siempre uno tiende a escribirla de esta manera, ¿ya? 2pi por r, ¿ya? Entonces, acá en este caso, el perímetro, como sabemos que R vale 5, ya vamos a considerarlo como tal. Ese R que voy a considerar 5, da lo mismo al otro cualquiera, si puede ser el de más arriba, el de más abajo. Recuerden que todos valen 5. Entonces voy a decir 2 por 3,14 por 5. Bien, entonces ya con eso voy a calcular mi perímetro. Ya, entonces ahora si quiero puedo multiplicar, recuerden, el 2 por el 5 primero, después por el 31, 3,14, o puedo multiplicar 3,14 por 5, da exactamente igual. Ya, entonces si yo quiero, por ejemplo, ir en orden, yo digo, bueno, 3,14 por 2 sería 6,28. Y 6,28 por 5, si lo calculo acá al ladito, 6,28 por 5 sería 8 por 5, 40. 10 más 4, 14. 6 por 5, 30. 31. Entonces, dos decimales, ahí va la coma. Entonces me quedaría el perímetro igual a 31,4 en realidad, porque el 40 no se escribe. Bien, entonces ahí ya tendría mi
cálculo del perímetro. Y fíjense bien, usando la fórmula del diámetro o usando la fórmula del radio, da exactamente el mismo valor. ¿Se fijan? Entonces sí, es mucho más cómodo, práctico, ¿cierto? Realizar este cálculo. Bien, ¿se entiende lo que...? Bueno, primero que todo, los elementos de la circunferencia y primeramente el perímetro. Se lo vamos a copiar más acá para que... O si hay alguien que aún no comprende bien, Yo se lo entiendo. ¿sí? Y allí hay Yo alguien igual. que no entienda todavía cómo calcular un perímetro, porque ahora vamos a pasar al área. No, profe, ese sí lo entiendo. El que no lo entiendo es el del área. Ya, ok, vamos a Ese como trabajar que se me entonces complica más. acá al otro costado con el área. Bien, chicos, entonces vamos ahora a irnos al otro lado. De hecho, vamos a dejar igual un poquito más grueso acá. Y vamos a trabajar con área, ¿ya? El área es una superficie, ¿cierto? Es lo que está dentro de mi círculo, ¿ya? Siempre por eso uno siempre dice el área de un círculo, ¿ya? ¿Cierto? Porque una circunferencia como es solamente el contorno, no podríamos como formalmente calcular un área. Entonces, el área como tal también obedece a una fórmula, ¿ya? Y esta fórmula, la verdad es que está dada siempre de una manera, ¿ya? Que en este caso va a ser pi por r cuadrado, ¿ya? No tiene una forma con d, ¿ya? Porque la verdad es que se utiliza siempre con el pi, ¿ya? Ahora, si me dan solamente el d, ustedes saben que simplemente ustedes lo dividen por 2 y van a tener el r al tiro, entonces no van a tener dificultad. A lo más podrían, no sé, tener un pi por d medios elevado a 2, pero es como complicar más la fórmula, ¿cierto? Porque saben que r es la mitad de d, la mitad del diámetro. Entonces, tener esa forma o la otra, la verdad es que en este caso da exactamente lo mismo. Bien, ahora, lo que es importante que acá tenemos que conocer, ¿cierto? Bueno, y además saber de que en este caso pi va a ser aproximadamente 3,14 para poder realizar, ¿cierto? Nuestro cálculo. Y realizarlo. ¿Ya? Entonces vamos a calcular, ¿cierto? El área de este círculo, ¿ya? De ejemplo que tenemos acá, con r igual a 5. Entonces vamos a escribir nuestra fórmula. Pi es igual, perdón, pi por r al cuadrado. Esto es igual a 3,14 por 5 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, antes de multiplicar, tengo que desarrollar mi potencia, ¿ya? Entonces, desarrollo la potencia, 5 elevado a 2, eso me va a dar 25. Recordemos que la potencia es un número multiplicado por sí mismo dos veces, sería 5 por 5, 25, ¿ya? Ahora, procedo a multiplicar por 3,14. Ya lo voy a hacer acá al ladito para que quede más ordenado allá a la izquierda. Entonces digo 5 por 4, 20, 5 por 1, 5 más 2, 7, 3 por 5, 15. Saco la cifra siguiente, 2 por 4, 8, 2, 6. Sumo 0, 5, 8 y 7. Con dos decimales me quedaría 78,50. ¿Ya? Que en este caso va a quedar solamente 78,5 porque recuerden que esos ceros que quedan al final, por lo general no se consideran, ¿ya? Entonces, tendría ya el resultado del área de mi círculo. Entonces, por ejemplo, si esto fuera 5 centímetros, el área sería 78,5 centímetros cuadrados, ¿ya? Eh, si fuesen metros, serían 78,5 metros, ¿bien? Cuadrados. Entonces, ya tendría, ¿cierto?, el cálculo del área, ¿ya? Ahora, esto es el cálculo del área, lo que yo estoy calculando acá,
yo veámoslos en amarillito, es todo lo que está dentro, ¿ya? El área que yo estoy calculando es todo lo de adentro, ¿ya? Todo eso que está acá adentro vale, en este caso, 78,5, ¿ya? Así que es para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta. Ya, todo eso que está acá vale 78,5. Y el contorno, ¿cierto? Que era lo que yo había pintado en naranjo, mide 31,4. ¿Ya? Eso es lo que mide el contorno. Pero mi área, ¿cierto? Va a ser 78,5 unidades al cuadrado. Pueden ser centímetros, pueden ser metros, ¿ya? Eso va a depender obviamente del ejercicio. ¿Ya? Pero en este caso vamos a considerar eso. Bien. Ahora, dudas, consultas a lo que estamos viendo acá, porque después nos falta ver la otra parte. Duda, consulta acá con respecto a cálculo de perímetro y cálculo de área. Yo no tengo dudas, profe. ¿Ya? ¿Súper? Ya, ok. Ya. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el cálculo de figuras compuestas. ¿Ya? Y eso yo creo que es lo que a varios les dificulta un poquito al momento de desarrollar ciertas actividades. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir nuevamente a nuestro GeoGebra y vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a borrar algunos elementos de acá que no nos sirven porque la idea es realizar nuestro ejercicio. Entonces vamos a borrar esto y vamos a dibujar lo que realmente nos va a interesar. No, ese no. A ver, vamos a dejar más pequeñito esto. Vamos a hacer otra circunferencia. Otra circunferencia y vamos a dibujar un polígono para poder hacer, ¿cierto?, nuestra actividad. ¿Ya? Y vamos a ver, ¿cómo podemos dejar nuestras figuras sombreadas? Ya, a ver, tenemos nuestra circunferencia, nuestro polígono. No. Andrea que estaba... Ya, eso lo podemos dejar un poco más clarito. Y la idea es pintar esto. Ahí sí, ya. Entonces, vamos a dejar esto. Y le quiero dejar, no, pero... Bueno, en realidad no, pues al final igual quiero dejarlo... Lo quiero hacer visible, pero lo quiero dejar debajo. Ya, ¿por qué? Porque esto lo quiero dejar sombreado. O por último lo sombreamos ahí en el ejercicio. No, es el elemento el que tengo que... Ya, entonces vamos a sacar nuestras medidas. Solamente vamos a sacar, yo creo que la longitud de ese. ¿Ya? Y lo vamos a dejar aquí.
Ya, y con esa longitud nosotros vamos a calcular todo. Porque yo creo que no va a ser necesario más. Bien, copiamos, nos vamos más por acá. Pegamos nuestro ejercicio, lo vamos a dejar ahí nomás. Y vamos a trabajar con él. Bien, imaginemos que nosotros tenemos ya este ejercicio. De hecho, vamos a sombrear. Vamos a dejar así, este colorcito más que realmente se vea sombreado. Y vamos a sombrear. Ya, imaginémonos que yo quiero calcular el sombreado. No sé si como más sombreado, pero vamos a dejarlo ahí. Bloqueado. Imaginen que yo deseo calcular el área de todo lo que estoy sombreando. ¿Ya? Y primero, recuerden que cuando tenemos este tipo de ejercicios, nosotros tenemos que hacer como un plan de trabajo. Tenemos que saber qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, qué voy a considerar, ¿cierto? Como medidas, ¿cierto? Porque lo más probable es que me van a faltar medidas, ¿ya? Y tengo que ir completando las medidas que me faltan para poder yo después hacer el cálculo, en este caso, de mi área. Bien, entonces, acá, en este ejemplo, ¿cierto? Que nosotros acabamos de inventar, vamos a tener que calcular, ¿cierto? Nuestra área de todo lo que yo estoy pintando de manera sombreada, ¿ya? Entonces, aquí, ustedes, ¿cierto? Primero tenemos que ver nuestro plan de acción. ¿Qué vamos a hacer primero? Luis, es un ejercicio inventado. Ya no hay página. Ya esto lo estamos haciendo todo desde lo que ya sabemos, desde nuestro conocimiento. Ya, así que ahí no se preocupen. Y recuerden que esta semana nosotros vamos a estar solamente trabajando, aprendiendo en base a todo lo que habíamos visto. Así que no es que hay que realizar una página y enviarla, no. Esta semana la idea es que ustedes estudien. ¿Bien? Y realicen las actividades que aún no completan para aquellos que no han terminado. Bien, ahora, fíjense bien, ¿qué información nos dan? Nos dan como información el segmento GD de G, ¿ya? Que vale 6. Tenemos que completar la información de todo lo que falta. Por ejemplo, tengo que ver cuánto es lo que mide este segmento, ¿cierto? Tengo que ver cuánto mide el radio, ¿ya? Bueno, y lo bueno es que acá ya sé que mide 6. Entonces, sé que eso mide 6. Bien, entonces, ¿creen ustedes que faltará alguna otra información como para poder considerar? ¿O con esas tres yo ya puedo calcular todo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo, profe? Ay, me A voy ver, perdiendo. de nuevo pregunto. Acá yo ya tengo que esto mide 6. Yo dije que iba a calcular cuánto mide R y iba a calcular cuánto mide este segmento. La pregunta es, ¿falta algún otro dato que yo necesite? ¿O con estos tres conocidos ya bastará para saber cuánto mide esa área sombreada? ¿Faltaría el área? O sea, sí, pues faltaría calcular el área, ya que es lo que yo necesito. Pero ¿me faltará alguna otra medida? ¿Alguna medida de algún pedacito que me Eh, falte? ¿O con el, esos tres ya está bien? el, el de la A y el B. Ya, esta, Ajá. ya, ese radio, ya. Ok, vamos a dejarlo marcadito. Bien. ¿Algún otro que crean ustedes que faltará? ¿O ya con eso estaríamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Faltará algún otro para considerarlo? Mm, no sé si. Creo que no. El del D. El del D, ¿cuál? El de acá arriba. ¿Eso? Sí, el de arriba. Ya. No, pero en realidad como es un rectángulo, sabemos que el de arriba igual es medir X.
ya, así como el de acá Ok. medía 6, el de acá mide 6, ya. Ahora, pasemos ahora a encontrar cuánto es el valor de R y cuál es el valor de X. ¿Cuánto creen ustedes que debería costar R en este caso? 3. Ya, muy bien. Vamos a colocar igual a 3. Y este R de acá también me va a valer 3, ¿cierto? Porque Ok. las circunferencias son iguales, ¿sí? ¿Y cuánto valdría X? 12. Ya, muy bien. 12. ¿Por qué? Porque resulta que esto es como si fuese un cuadradito, ¿cierto? Recuerden que en una circunferencia, si yo coloco una figura por alrededor de la circunferencia, siempre va a ser un cuadrado. Entonces, como ya tenemos un cuadrado de lado 6 y tenemos dos cuadrados, es como tener el doble, ¿cierto? 12. Ya, entonces, ya con esta información, nosotros podemos empezar a resolver nuestro ejercicio. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Primero, tenemos que, ¿qué voy a hacer? Porque recuerden que es nuestro plan, ¿cierto? Para calcular el área sombreada, ¿cierto? El área total, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a calcular el área del rectángulo, ¿sí? Que es lo que está más afuera, ¿ya? Y ya con el área del rectángulo, yo voy a tener todo lo que está, por ejemplo, yo con el área, si yo calculo, si a mí se me ocurre calcular el área del rectángulo, lo que voy a hacer es calcular todo esto, completo, todo eso lo calculo con el área del rectángulo, ¿ya? Pero a mí no me sirve todo, me sirve solamente lo que está en gris. Entonces, para dejar solamente lo que está en gris, a esa área del rectángulo yo le debo quitar, ¿cierto? ¿Qué le quito? El área de qué? ¿Qué debería quitarle yo para poder obtener solamente lo gris? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué área debería yo quitar para poder obtener el área gris? El área de La los círculos, las ¿Sí? circunferencias. Ya, imaginémonos algo más concreto. Imaginemos que yo estoy realizando una masa, ¿cierto? Una masa, estoy con el uslero y formé un rectángulo. Y tengo que dejar solamente estos bordes. ¿Qué harían ustedes para poder dejar solamente los bordes? Mm, mm, Imaginémonos que esto es una masa, una plasticina. Y yo quiero dejar solamente estos bordes. ¿Qué harían ustedes para dejar los bordes? Separar. Yo tomaría tal vez, no sé, un fresquito redondo y les haría, ¿cierto?, los dos círculos y se los quitaría, ¿cierto? Y quedaría solamente el borde, ¿o no? Entonces, lo que voy a hacer, para que vayamos avanzando, es quitar toda el área de ese círculo y voy a quitar todo el área de ese círculo. Bien, entonces le vamos a quitar el área de esos dos círculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De hecho, no le vamos a colocar menos A, sino que le vamos a quitar dos veces el área del círculo. O círculo, ¿ya? Del círculo. Entonces, voy a hacer los cálculos. Primero, vamos a ver cuál es el área del rectángulo, ¿ya? Y después vamos a ver cuál es el área del círculo, ¿ya? El área del rectángulo, ¿cómo se calculaba? ¿Recuerdan cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo puedo calcular el área de este rectángulo? mm, perímetro. No, el área del rectángulo. ¿Cómo yo voy a calcular el área del rectángulo, la superficie? ¿Alguien lo recuerda? Me lo puede escribir por el chat también, si es que no quiere hablar.
¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Porque yo creo que esto es básico si es que deseamos realizar este tipo de trabajo. Así que a ver, díganme ustedes. Vamos, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? A ver, es muy parecida al área del cuadrado. Ya, muy bien, base por altura. Base por altura. Nuestra base va a ser 12, nuestra altura va a ser 6. Entonces, el área de un cuadrado o de un rectángulo, ¿ya? Va a ser, en este caso, 12 multiplicado por 6. ¿Ya? Y eso me va a dar 72. Entonces ya tenemos el área del rectángulo. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a faltar? El área del círculo. ¿Cuánto va a dar el área del círculo en este caso? ¿Cuál era el área del círculo? Pi por r cuadrado, ¿cierto? Y si yo calculo ese pi por r cuadrado, ¿cuál va a ser mi r? Mi r va a ser 3. Entonces yo voy a decir 3,14 por 3 elevado a 2. Entonces me va a dar 3,14 por 9. Y eso me va a dar, a ver, 9 por 4, 36. 9 por 1, 9, 10, 11, 12, 1. Y 9 por 3, 27 más 1, 28. Me va a dar 28,26. ¿Ya? Entonces el área de mi círculo es 28,26, pero ojo, esta es el área de este círculo, 28,26, y también es el área de este círculo, que es 28,26, y yo tengo que sumarlos o multiplicar por 2 y luego restárselo a mi 72. ¿Bien? Porque recuerden que 72 es todo. Ya todo el rectángulo es 72. Y le tengo que quitar 28,26 y 28,26. Y ahí obtengo, ¿cierto?, mi área sombreada. Que es lo que de hecho estamos trabajando ahora último en nuestra última actividad. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Al 72 le voy a restar, ¿cierto?, dos veces 28,26. Ya, eso es lo que yo voy a hacer. De ahí voy a obtener mi área. Que ojo, es lo mismo que yo dibujé acá. ¿Ya? La diferencia es que lo dije aquí abajito para que se entendiera mejor. ¿Ya? Para que no quedara tan apretado arriba. Entonces, primero vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar, ¿cierto? Ese 28,26 por 2. Me va a quedar 2 por 6, 12. 2 por 2, 4, más 1, 5, 2 por 8, 16, y 2 por 2, 4, más 1, 5. Me queda 56,52. Y eso yo lo voy a restar. Entonces voy a decir 72 menos 56,52. Recordemos que tiene que estar alineado. Vamos a completar con ceros para poder restar. Y tenemos del 2 al 8. Esto me va a quedar, o sea, del 2 al 0 me va a quedar 8. Esto queda en 19, me queda de 5 a 9 serían 4, de 6 a 11 serían 5 y de 5 a 6 sería 1. Entonces me sobraría 15,48. Por lo tanto, el área sombreada que yo tengo ahí, en ese colorcito gris oscuro, esa área va a ser 15,48. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo le quito el área total de todo ese rectángulo, ¿cierto? Y le quito el área de un círculo y la área de otro círculo y me va a quedar solamente el borde que yo quiero considerar. Y ese borde va a medir 15,48. ¿Bien? Y estos son los ejercicios, ¿cierto?, que nosotros determinamos y llegamos a concluir, ¿cierto?, con nuestro contenido. ¿Bien? Entonces, como repaso, ¿qué tenemos? Tenemos que identificar partes de un círculo, partes de una circunferencia, tenemos que calcular el perímetro de una circunferencia, tenemos que calcular el área de una circunferencia y tenemos que también calcular
los sectores circulares, ¿ya? El área de parte de una circunferencia. Bien, entonces, esto último que acabamos de revisar acá, yo considero que puede ser lo más completo, ¿ya? Porque de hecho, bueno, ya estamos sacando solamente áreas, ¿ya? Porque yo les podría pedir el perímetro de esta figura que está sombreada y ahí sí tendríamos un trabajito extra, ¿ya? Pero no está como objetivo ahora, así que por eso no lo estamos haciendo. Solamente calculando áreas, que es un poco más sencillo, ¿ya? En este caso que el perímetro. Bien,